Recuerden, este número es el número de nuestro camarote. Esto es el pasillo, que ya lo vamos a filmar. Close the door, o sea, se cierra la puerta. Y detrás tenés, para los que no saben, ahí vemos quién golpea la pita. Muy bien. Acá están las indicaciones en la puerta en todos los idiomas. Aparte de romperte las pelotas en el televisor. 5 canales. Bueno, esto es tristísimo. El placar vacío ya. Esos son los chalecos salvavidas que están dentro del placar, que ya Guille sacó fotos y mostró. Bueno, me deprimo. Cierro el placar. Ya está totalmente vacío. Pero bueno. Esta es la caja fuerte y la sé usar. Acá en la puerta del placar están las instrucciones. Ropa de Guille totalmente desordenada, como no debía ser de otra manera. Y ahora la tecla de la luz y push the car. Lo levantás, no hay luz. Lo pones y hay luz. Very good. Ahí Guille insolado. Y acá tenemos el termostato cool. Y acá frío. Lo tenemos en frío para que Guille se empiece a sentir mejor. Prendo esta luz mágica. Perdón. Te vas a prender mierda. En la puerta del baño son las batas. Entrando al baño, el respiradero, las toallas dobles, y esto es lo max, too much. Bueno, esas son boludeces. Esto es la ducha, y este es el cordelito que se saca de acá. Acá lo tengo, el cordel. Y lentamente, tungui. Ay, se descuelga. Entonces yo a la noche cuelgo mi malla. Esto, shampoo. Y esto, jabón. Esto lo tiré 20 veces y lo hice mierda. Está todo roto, ¿ven? Miren. Todo roto, ¿por quién? Por mí. Bueno, acá girás esto, es agua caliente. Girás ese, es agua fría. El pisito para el agua. Corre la cortina. Muy didáctico lo mío, ¿eh? Acá indicaciones que nunca la leí. Acá te cuelgan las toallitas, que las tiene Guille en la cabeza. Obviamente, primer estante mío. Segundo estante, Guille. No sé qué hace con la crema de los ojos que va acá. Mi talco Veritas tendría que estar arriba, donde está abajo. Tomacha. Cepillos de dientes, vasito con agua. Oh my god. Esa soy yo. Papel para el culo. Esto nunca subimos qué carajo es. Acá tenés papelitos, tisú, tac, divino. Open the door. Los papeles con los que te limpias el culo cuando cagás. Close the door.
Esto está debajo de la pileta. Obviamente, como lo podía hacer, mis cremas. Ese ruido de fondo, truenos. No hay que tirar los papeles nunca en el inodoro. Ese es el inodoro. Bien, y ahora les voy a mostrar una cosa. Escuchen. Así suena cuando te da un cagazo que parece que se te lleva el culo el inodoro. Bueno, esta es mi visita guiada por el lugar más lindo. Cerramos. Ese es un cuadro. Al lado de Guille. Palmose. Las hojotas que le regaló Mari. Este es el tele. Este es el frigobar. Que cada pelotudez, como por ejemplo esto, que son papitas, te salen $50. Nosotros, obviamente como argentinos, ¿qué hicimos? Cargábamos las botellitas de agua, las metíamos en la heladera para que se enfríen. Tacho basura. Esto es lo máximo. El super hiper espejo donde estoy pasando yo. No se puede creer. Estas son las luces del techo. Y eso que ven ahí es el cosito del agua. Que nunca se prende fuego este vacuum, me cago hasta las patas. Y eso es el aire acondicionado. Las luces. Perdón, mi bolsa de Río de Janeiro. Ese digamos que es como un neceser donde yo me pinto y demás, todas esas pelotudeces. Eso azul que está ahí es un puff, y esos cuadritos son los almohadones que estaban en este sillón donde estamos preparando las valijas para el regreso. Esta mesita es de hierro y vidrio, pesa 1,5 toneladas. Y acá esas toallas naranjas son las que te dan en la pileta, y si vos no las devolvés te las cobran un huevo. Y acá tomábamos varias veces mate y demás, que hemos sacado ya fotos. Este es el Dex, como dicen ellos, balcón, y bueno, nuevamente gorriti, punta. ¿Les gustó el paseo? Bueno. Estas son advertencias. Una que acá en ningún lugar lamentablemente se puede fumar, a no ser un lugar que está ya específicamente estipulado, pero ni en las habitaciones ni nada. Esta figurita es mamá. Esto, bueno, flatulencia. Le pediré a Mari factora G y demás. Bueno. Miren los veladores. Alucinante. Por ese teléfono que está ahí, yo me pedí la almohada extra que tiene las patas el Guille. Esos puff redondos están en la cabecera
¿Ven como ya? Las camas tienen una almohada, la sábana y esta manta que es calentísima. Bueno, adorada familia, este es nuestro camarote. Después les voy a mostrar el pasillo para llegar al camarote. Goodbye.